El 5 de enero del año 2015, un señor holandés fanático de la marca Citroën decide comprar un modelo, en concreto el C1, por 13.000 euros. Desde el minuto 1, las intenciones de este señor holandés son para recorrer muchísimos kilómetros con este vehículo. Él quiere demostrar de que un vehículo puede durar mucho tiempo y muchísimos kilómetros si se le da el mantenimiento adecuado. En este vídeo os voy a enseñar este modelo que le han realizado ciertas pruebas, hay bastante información disponible y el motivo principalmente es para aclarar y para dar toda la información disponible, ya que me han llegado comentarios de suscriptores de que en España se ha discutido de este modelo de vehículo no tiene la mecánica 1200 PureTech y se trata de una mecánica de Toyota. Por lo tanto, en este vídeo me voy a encargar de poner toda la información encima de la mesa y para zanjar este tema y, digamos, quitar todas las dudas que hay al respecto. Bien, yo entiendo de que cuando se publican fotos, estas fotos pueden ser manipuladas y pueden ser sacadas de otros vehículos y por lo tanto yo en alguna ocasión en algunos vídeos del, digamos, de los famosos vídeos del PureTech he mostrado esta información y bien, quizá estas fotos no eran suficientes y mucha gente duda de la credibilidad de estas fotos. Bien, por lo tanto me he encargado y voy a poner un vídeo de este vehículo donde le realizan una prueba. Este vehículo ha sido inspeccionado y en este vídeo se puede ver claramente la mecánica 1200 PureTech y además el propio mecánico abre el tapón de llenado del, digamos, del aceite y enfoca muy bien la correa bañada o correa húmeda de aceite de esas mecánicas 1200 PureTech. Y con esto, digamos, todas las personas que han ido comentando de que esto es imposible y que se trata de una mecánica de Toyota que lleva cadena, pues ya simplemente con esto, pues ya no deberían de tener ningún tipo de duda y en vez de buscar excusas baratas de que esto es imposible, ya podrían ponerse a buscar toda la información disponible de este entusiasta con 89 años holandés que ha realizado 1 billón de kilómetros. Está claro de que hoy en día hay que llevar muchísimo cuidado de la fuente de toda la información que se está publicando, ya que puede tratarse de una información previamente manipulada. No es la primera vez que yo me encuentro con fotos manipuladas que se están publicando y luego se publican y se da por hecho que son la verdad absoluta. Entonces hace falta gente que conoce muy bien el tema y esta gente ya poniéndose a investigar a fondo, puede llegar a descubrir cuando se trata de una manipulación. Bien, en mi caso, yo conocía la existencia de este vídeo, de hecho las fotos que yo mostré son procedentes de este vídeo, por lo tanto, yo antes de mostrar esta información en los vídeos de PureTech ya conocía perfectamente de que no se trata de ningún tipo de manipulación de fotos puestas y tenía clarísimo de que se trata de una mecánica 1200 PureTech, pero como este suscriptor me ha ido dando información de que personas muy entendidas, personas que están probablemente en el gremio de la mecánica, han dicho que literalmente esto es imposible y que esta mecánica es de Toyota. Personalmente yo conozco bastante bien esta marca, en concreto estos vehículos C1, el Peugeot 107 y el Toyota Aygo. Y sé perfectamente de que los primeros, este modelo creo que se empezó a vender muchísimo antes del 2015, si no me equivoco, en 2005 en adelante. Este vehículo empezó a venderse efectivamente con mecánica de Toyota de 3 cilindros que lleva cadena. Pero llegó, creo que a partir del 2012-13 por ahí, cuando la marca PSA sacó la mecánica 1200 PureTech, pues ahí han optado por montar su mecánica 1200 PureTech, motor atmosférico sin turbo. Entonces este motor se montó solamente y únicamente
en los C1 y en los Peugeot 107. No se montó esta mecánica en Toyota. Y las versiones diésel se llegaron a montar solo y únicamente hasta el año 2006-2007, creo que los últimos son 2008 como mucho, ya que esta mecánica en 1400 HDI de procedencia francesa no lleva filtro de partículas y por esas fechas ya se descatalogó esta mecánica y solamente se vendían mecánicas de gasolina. Bien, una vez aclarado el tema de la mecánica, me gustaría centrarme en toda la información disponible de este vehículo. Tenemos 1 millón de kilómetros, tenemos publicaciones bastante creíbles de que esto es así. Supongo que esta gente que ha realizado esta noticia lo ha publicado principalmente en Holanda, obviamente que es un señor holandés. Pues alguien se ha encargado de certificar de que efectivamente se trata de que esto es así, dado que este vehículo supongo que le ha pasado todos los mantenimientos, hay un registro de todo lo que se le ha ido haciendo y no se trata de ningún tipo de manipulación de cuenta kilómetros. El vídeo que yo muestro es un vídeo que se ha realizado con un kilometraje super mega elevado. No llega a 1 millón de kilómetros, pero sí efectivamente hay bastante información donde se pueden encontrar registros de que efectivamente este señor ha ido haciendo muchísimos kilómetros y han ido probando en diferentes talleres este vehículo. Entonces, tenemos 1 millón de kilómetros recorridos en 9 años. Esto da, en la cuenta sale de que ha realizado 111.000 kilómetros por año. No tenemos el registro exacto de cuántos kilómetros se han realizado en concreto cada año. Pero básicamente eso es una simple cuenta de la que se puede realizar y es de entender que aproximadamente el uso que ha ido realizando este hombre ha sido constante a lo largo de estos 9 años. Se dice que ha ido recorriendo estos kilómetros principalmente por los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Por lo tanto, esto obviamente cobra bastante sentido, ya que es un señor que ha comprado ese mismo vehículo con este fin, con este propósito, y se ve que le gusta viajar muchísimo. Este señor ha manifestado los gastos que ha tenido durante estos 9 años y en concreto ha anunciado de que se ha gastado 100.000 euros en combustible y otros 50.000 euros en mantenimiento. Obviamente el mantenimiento es un poquito difícil de descifrar solamente viendo la cantidad total. Yo he estado intentando hacer algún tipo de números para intentar a ver si esta cuenta sale. Y la verdad es que, primero, no es lo mismo el precio del mantenimiento en España y el precio del mantenimiento en Holanda. Y por lo tanto supongo que ahí es muchísimo más caro y todas las cuentas que yo puedo hacer por aquí pues pueden no salirme, digamos, exactas. El mantenimiento de un vehículo de este tipo ronda los 150-200 euros. Un mantenimiento de cambio de aceite, lo más básico en un concesionario de Citroën aquí en España. Este mantenimiento en un concesionario en Holanda puede duplicar el precio fácilmente. No sabemos cuánto se ha realizado este mantenimiento, en qué intervalo, en qué plazo. Yo me inclinaría a pensar de que con los kilometrajes que está haciendo este hombre no estará cambiando el aceite cada 5.000 kilómetros. Estimaría un cambio de aceite cada 10.000 kilómetros. A lo mejor lo ha ido haciendo más a menudo, no lo sabemos, pero bueno, voy a hacer una estimación de que haya ido haciendo esto cada 10.000 kilómetros. Estimaría un cambio de correa de distribución al año. Bueno, puede ser al año y medio aproximadamente. Estimaría dos cambios de rueda al año o incluso puede más dependiendo del tipo de rueda, y entonces las cuentas sí pueden salir aproximadamente, ya que más o menos sale alrededor de 5.000 euros al año, pues con todo este gasto de mantenimiento que se ha ido, digamos, haciendo para recorrer estos kilómetros al año,
pues puede cuadrar, digamos, en función del cambio de la rueda, en función del cambio de la correa de distribución y en función del cambio de los aceites puede cuadrar este gasto. Por lo tanto, esto más o menos cuadra. Voy a estar muy atento a ver si sale algún tipo de publicación con todos los gastos, todo digamos un poquito más matizado, más claro. La que esto la verdad es que me interesa muchísimo, sobre todo el tema del mantenimiento que ha llevado en el motor y el cambio de aceite, por supuesto, el tipo de aceite, cada cuánto se ha ido cambiando. Esto sería crucial, sería estupendo saberlo y estaré muy atento a ver si sale algo de información. Sabemos de que este entusiasta con 89 años, esta aventura no ha terminado. Se le ha cambiado el motor al Citroën C1 y lleva una mecánica nueva y por lo visto va a seguir. Ya no sé si este señor con su edad le permite el estado de salud seguir realizando los mismos kilómetros que antes y estaré atento a ver si este vehículo, este mismo hombre lo empieza a seguir utilizando nuevamente, intentando hacerle más kilómetros, o bien otra persona sabiendo de que este vehículo tiene un récord, pues continúa la misma tendencia del señor holandés y podemos encontrarnos con otro récord establecido con esta mecánica. Espero de que este vídeo te haya gustado y te haya sido útil. Gracias por ver el vídeo hasta el final, que tengan un muy buen día, hasta la próxima.